Mi invitado es de lujo, simplemente ha recorrido todo el Perú con su canto, y no solamente como cantante, sino también un éxito como compositor, papá. Ah, sí, por supuesto, muchas canciones bonitas para todo el público en Ya general. son más de 3 décadas que tienes tú de vida artística, ¿no? Exactamente, 35 años de vida ¿De artística. qué parte eres tu papá? Bueno, de la provincia de Huaura, de un distrito que se llama León Soprado, Santa Cruz es mi pueblo, cuna de los artistas, donde también es mi tío Lucio Pacheco, Mina González, Totito Santa Cruz, Carlos y mucho más. No, pero ¿sabes qué? Tú eres de una familia que ha nacido con el arte, no sangre en las venas, sino arte en las venas, ¿no? Así es. Esa es una vocación que tiene desde chiquito. Pues, Como se dice, la dinastía Pacheco tiene, pero para rato, ¿no? exactamente, sí, ahí estamos, pues, dándole duro. Eso. Oye, papá, yo tengo un problemita. El sábado 10 me ha dicho que te va a visitar la trampita. Hay que tener cuidado. en Yo el creo Imperial que de sí. Pro. Todo el mundo tiene su trampita, yo también tengo mi trampita. Con mi trampita yo estoy feliz. Todo el mundo tiene su trampita, yo también tengo mi trampita. Con mi trampita yo soy feliz. Y digamos, vamos a cortar un ratito y su señora sabe que tienes trampita. Bueno, de repente sí, debe saber. De repente, lo que ella sabe que tienes una nena también, ¿ah? Así. Porque está triste, nena. ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será por el amor que se va. No llores, no llores, no merece. A ese amor, olvídalo. Uy, Dios mío. Nena, ya sabes, ese mono te merece, vente para acá hay bastante espacio en estos corazones solitarios, ¿no? Por supuesto. Que tenemos que el sábado 10 estamos de cabeza en el Imperial de Pro para cantarle para bailar con nuestro Robert Pacheco, para cantarle, ¿por qué no? Que tu público también te puede cantar, ¿no? Exactamente, todo canta las canciones, corean las canciones, hermano. ¿Qué temita, por ejemplo, no puedes bajar del escenario si no lo cantas? Bueno, ahí están las canciones, bueno. Tengo muchos repertorios, por ejemplo, puede ser Ceniza de Amor. Te amo y estás ardiendo dentro de mi corazón. Con tus besos quiero quemarme y ser cenizas de tu amor. ¿Cuántas veces te han chapado y te han quemado los labios, don Robert? Un montón de veces. Debe haber bastante, ¿no? También tirado hasta del escenario. Pues. Oye, papá, debe haber pasado que estás cantando y alguien sube al escenario y te tira un chape o no. Créame que muchas veces por esa cosa hasta del escenario nos hemos caído para abajo. Porque uno se acerca a saludar y te jalan, ¿no? Una chapada de flum para abajo. ¿Eso dónde te pasó, por En ejemplo? Huánuco, en Ancash, en varios sitios, hermano. ¿Y lo más raro que te ha pasado que ha sido de repente un calzón que te cayó en el escenario o un sostén? No, más antes me regalaron los calzones, me dices, toma y después me entregas. ¡Ay, qué buena! Y usted, evidentemente obediente, tenía que recoger y después devolver, ¿no? Sí, Como un claro, caballero, ¿no? Sí, lo tenía acá hasta más tarde. Hasta que caiga, hasta que te salga el sol de repente. Oye, mister, de verdad que me da gusto conversar con usted, porque también es una persona muy alegre, muy divertida, que se presta. Y yo quisiera saber, por ejemplo, ¿cuántos temitas tiene usted como compositor? Bastante, no ¿Pasamos tengo de los 50 a los 100? más, ¡Wow! sí, por lo menos 300, 300. ¡Wow! Me imagino también inscritos, ¿no? En el Abdai. Claro, Para que no se piratee, ¿no? todo están registrado en el ADAI, sí, pues todas las canciones están registradas en el ADAI. Si le falta alguno, me pasa la voz para registrarlo yo, pues. Ah, Para ya. decir que también que soy compositor. No hay problema, yo te paso la voz, por ahí tengo uno. O me lo pasan por caleta y yo digo, esta composición de don Robert Pacheco con Ayudín de Chacón. Igualito, igualito. Igualito que tú, como dice el pueblo. Bien, don Robert, de verdad muy agradecido por esta visita acá a Purito, Perú. Y esperamos que el día 10 nos permita ingresar usted al local para ya grabar un poquito del espectáculo y celebrar junto a usted estos años de edad. Bueno, eso quiero. Bueno, ¿quieres que te diga? No, pues te digo, estos años de edad. Ya he dicho el número ya. 91. 91 años de edad. Imagínense, si así está de 91, ¿cómo va a estar de 100? Bueno, solamente para invitarlos a todos mis amigos, a toda la hinchada, a toda la gente linda que nos ama, que nos quiere, y otro público también, aunque no sea mi hincha que anda, será inolvidable este cumpleaños. Aparte que va a poder disfrutar del talento de nuestra juventud yacus con su ritmo orquesta, o vaina orquesta, ¿no, papá? Esa fuga del clarinete al final, ¿no? Bacanazo, ¿no? Un estilacho. Con nuestra reina de las parranditas, Maxi, también tendremos a nuestra Lourdesita Huachaca, que le va a poner el estilo requinto. Después también a la Medalín, ¿no? Está cantando bonito, Sí, ¿no?
Sí, por aquí, una chica que tiene mucho futuro, la felicito, que siga adelante. También estará el Grupo Internacional Alegría. Ah, pero Sí, ahí está la rica chicharra, pues papá. variadito para todos los gustos, porque la gente no solo le gusta guayno, sino también le gusta otra música, chicha, cumbia, todo eso. De todo un poquito. Sí. Y nos vamos con música, y música de nuestro homenajeado, nuestro cumpleañero. ¿Qué temita nos vamos, papá? Nena, Nena, escúchame, hoy, nena. Allá vamos, el 10, ¿ah? En el Imperial nos vemos, ¿ah? Estamos solteritos estos dos caballeros. De rojito y también por acá más o menos de chocolatín. Vamos con la música.